Shalom, bienvenido a Hazak Be'ematz. Esfuérzate y sé valiente. En esta ocasión vamos a iniciar un tema que considero importante en este tiempo en el que muchas personas necesitan fortalecer su relación con el Creador. En esta serie de videos vamos a hacer un llamado a retornar al Creador por medio del arrepentimiento y la obediencia. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es un concepto que ha sido mal entendido en el mundo occidental, ya que arrepentimiento se entiende como un sentimiento, puede ser culpa, tristeza, impotencia, frustración. Es decir, el arrepentimiento se experimenta como una emoción temporal y espontánea, pero esa no es la perspectiva bíblica de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir volver, retornar, y vamos a descubrir hacia dónde. Por ejemplo, cuando una persona está cometiendo infidelidad y es descubierta por su cónyuge, en ese momento puede sentir vergüenza, culpa, tristeza al verse descubierto su adulterio. O miedo porque va a perder su matrimonio. Incluso puede expresar que se siente arrepentido, pero eso no es el verdadero arrepentimiento. Eso se llama culpa, pero no arrepentimiento. No genera una transformación en la persona, porque la persona seguiría en infidelidad, seguiría pecando si no hubiera sido descubierta. Sin embargo, en el pensamiento bíblico, arrepentimiento va más allá. Quiere decir un reconocimiento de pecado que se está obrando en contra de la voluntad del Eterno, es consciente que el pecado lo aleja del Creador y también implica un compromiso a renunciar al estilo de vida que la persona está llevando en pecado y regresar a las instrucciones del Creador. Es decir, regresar a su Torá o sus mandamientos, retomar el camino correcto que lo llevaría a la salvación de su vida. Arrepentimiento entonces no se trata de un sentimiento o una emoción temporal, sino la evidencia observable de la transformación de una persona al incorporar a su vida los mandamientos del Creador, los mandamientos de la Torá. Eso es el verdadero arrepentimiento y eso es lo que vamos a ver en esta serie de videos y sé que será de gran bendición. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Gracias por ser parte de Hazak Be'ematz, un canal enfocado en el estudio de la Biblia desde sus raíces hebreas. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo en este momento. Activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos y también te invito a unirte al programa de aliados. Tu apoyo nos ayuda a lograr más para el Creador. Vamos a ver varios pasajes que nos van a ayudar a entender en qué consiste regresar, restaurar, lograr frutos de arrepentimiento. Vamos a comenzar con el primero. Este versículo está en Oseas 14:1. En hebreo dice: Shuvah Israel ad Adonai Elohecha ki hashalta va'avoneja. Vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim, porque tu pecado has caído. La palabra shuvah viene de la raíz shuv, que significa volver, regresar, retornar. Nos dice que debemos regresar porque se ha caído en pecado. La palabra para pecado aquí es la palabra avón. Hay diferentes palabras en hebreo que se traducen como pecado. La traducción aquí, o la mejor traducción, sería iniquidad o perversidad, cuyo sentido más profundo es injusticia, es decir, hemos actuado con injusticia, hemos sido injustos o bien justificamos nuestras malas acciones. Este capítulo de Oseas presenta una última exhortación al pueblo para que abandone su iniquidad, su injusticia y tome la decisión de regresar a su Creador, porque no hacerlo tendría graves consecuencias. Para el tiempo en el que se escribió este pasaje, la nación de Asiria estaba en lo más alto de su poder y presentaba ambiciones imperialistas que pronto devorarían a Israel. Recordemos que Israel significa el que persevera con Elohim, el pueblo que el Creador escogió y le brindó instrucciones para estar cerca de su pueblo. Deuteronomio 4:7-8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros?
A pesar de esto, Israel fue desobediente y se dividió en dos, las tribus del norte, las tribus del sur. Las tribus del norte se le llamó la casa de Israel o casa de Efraín, y ellos, al separarse de las tribus del sur, cambiaron el sacerdocio establecido, cambiaron el templo y comenzaron a ejercer comportamientos del paganismo. Rompieron los mandamientos de la Torá, por lo que tuvieron consecuencias. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Adonai a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Segunda de Reyes 17:23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Adonai quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces Israel, en lugar de regresar a la cobertura y protección de su Creador, se mantuvo expuesta a la amenaza porque no prestó oído a las advertencias de los profetas, continuó su idolatría, continuó su comportamiento en rebeldía. Al final, la casa de Israel, las tribus del norte, fueron invadidos por Asiria, fueron llevados cautivos y después de los años perdieron su identidad. Fueron expulsadas estas tribus o la casa de Israel a todas las naciones, perdió su linaje a lo largo de las generaciones, el linaje de las tribus de la casa de Israel se disolvió entre las naciones y por eso se le conoce como las tribus perdidas. Oseas 8:8. Israel ha sido tragado, ahora está entre los gentiles, naciones, como vasija inservible. Y los hijos o descendientes de esas generaciones ya no conectan o ya no conocen la línea que los conecta con la casa de Israel, con el pueblo escogido del Creador. Sin saberlo, tú podrías estar conectado a ese Israel bíblico a lo largo de esas generaciones. Esto quiere decir que hay personas en el mundo que desconocen que hay una línea en el tiempo que los conecta con la casa de Israel y no han podido regresar a su Creador porque no reconocen su verdadera identidad. Y solo lo podrán descubrir si escuchan la voz del Mesías, la voz de su pastor. Mientras estemos en la dispersión y en pecado, estamos en constante peligro, expuestos a los males y a las adversidades del mundo. Del pecado nada bueno se obtiene. El resultado del pecado siempre va a traer adversidad a nuestra vida y lo peor de todo es que nos aleja del Creador, nuestra fuente de vida y bienestar. Si no tenemos al Creador, a nuestro Padre Celestial en nuestro mundo, no esperemos que nos sucedan cosas buenas. Lo que debemos hacer es reconocer nuestros pecados, renunciar a ellos, renunciar a nuestra iniquidad, dejar de autojustificarnos, dejar de vivir según nuestra propia Torá, es decir, nuestra propia dirección o entendimiento, y regresar a la Torá del Creador, a los mandamientos del Creador que son vida. Después de la cautividad de la casa de Israel en Asiria, que sucedió aproximadamente en el año 722 antes del Mesías, hubo otra invasión, ahora contra los habitantes del sur, de las tribus del sur, conocida como la casa de Judá. Esto sucedió aproximadamente en el año 586 antes del Mesías y lo vemos registrado en Segunda de Reyes 24, 10, 11. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. 70 años estuvieron en cautiverio, también como consecuencia de la transgresión a los mandamientos del Eterno. Luego se les permitió regresar a su tierra en Jerusalén y comenzaron a edificar muros, levantar el templo. La historia fue diferente en este caso porque hubo un reconocimiento de pecado y un anhelo por regresar a la voluntad del Creador. Nehemías 1, 5 al 9. Te ruego, oh Adonai, Elohim de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, tus estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esta es la clara evidencia de reconocimiento de pecado. El Creador les permitió volver a su tierra. Veamos también el siguiente versículo en Nehemías 1:9. En hebreo dice, Beshavtem elai ushmartem mitzvotai beashitem otam. Pero si regresan a mí y guardan mis mandamientos, Beshavtem es la palabra shuv, que significa volver. Continúa el versículo diciendo, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta los extremos de los cielos, de ahí yo los recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No importa la dispersión, el Creador te recogerá y llevará al lugar al que perteneces, y donde hace habitar su nombre. La palabra Beshavtem, su raíz, como mencioné, es la palabra shuv. Hemos dicho que shuv significa volver, regresar o restaurar. Y aquí nos dice que volvamos para guardar los mandamientos y ponerlos por obra, y la promesa es que el Creador restaurará la dispersión, la expulsión, que significa estar lejos del Creador. Lo que quiere decir que el Creador va a restaurar tu relación con Él para dar frutos de arrepentimiento. Llega a pasar que muchos no se identifican con estas promesas porque son promesas hechas a Israel, y especialmente describe a los dispersos, los que fueron expulsados a las naciones. Los que hoy día están dispersos en la profecía bíblica es la casa de Israel, las tribus perdidas. Pues déjame decirte que el Mesías Yeshua vino por la casa de Israel, por las tribus perdidas. Yeshua mismo lo mencionó en Mateo 15:24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías vino para recuperar a las ovejas perdidas, a las tribus que habían sido tragadas por las naciones y que ahora adoraban ídolos, practicaban costumbres diferentes a las del Eterno. Han pasado generaciones y generaciones y ahora hay hombres y mujeres que ignoran que son escogidos desde antes de la fundación del mundo, que son parte de la casa de Israel. Y son aquellas ovejas perdidas en religiosidad, en filosofías, en nacionalismos, en costumbres, en pecado. Aún hay personas que deben reconocer la voz de Yeshua, la voz del Mesías, porque la misión no ha terminado. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Yeshua, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este pasaje es la última vez que el Mesías fue visto justo antes de subir o ascender al cielo. Y le preguntan si completará su misión de restaurar a Israel en este tiempo. La respuesta del Mesías es la siguiente, Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos enseña que la restauración de Israel no se completó en el tiempo de la resurrección del Mesías, sino que comenzó. Fue por medio del Espíritu de Santidad que se llevaría el Evangelio hasta lo último de la tierra, y eso llevaría tiempo. Ha llevado ya más de 2000 años poder llevar el mensaje de salvación y restauración hasta lo último de la tierra. Por eso dice Pedro en su discurso sobre el regreso del Mesías lo siguiente, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo Pedro es que el Creador es paciente con el hombre de tal forma que el mensaje de salvación pueda alcanzar a más personas para que esto produzca arrepentimiento. Es decir, que las personas que escuchan el llamado puedan volver a su Creador. Pablo también nos habla de la restauración de Israel en Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, que el mensaje llegará a los gentiles, a las naciones, y luego todo Israel será salvo, la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones que crean en el Mesías. Continúo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ha sido necesario llevar el mensaje del Mesías a los gentiles, a todas las naciones, es decir, a todos los pueblos, para que esas ovejas perdidas reconozcan la voz de su pastor, reconozcan su identidad en el Mesías como pueblo del Creador y comience la restauración de todas las cosas y se materialice el nuevo pacto en sus vidas. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos lo que había sucedido con las dos casas. La casa de Israel, invadida por Asiria, se perdió entre las naciones. La casa de Judá fue cautiva durante 70 años, regresa al territorio de Judá, de ahí viene el término judío, y dice el Creador que va a restablecer el pacto con todo Israel. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. En esto consiste el nuevo pacto, que el Creador pondrá en nosotros su Torá, sus leyes en nuestra mente y corazón, y así restablecerse la alianza entre el Creador y las ovejas perdidas. La Biblia revela un misterio, y es que si has creído en el sacrificio del Mesías Yeshua, eres una oveja perdida de la casa de Israel, en la dispersión, en proceso de restauración. Eres el Israel que está reconociendo su identidad en el Mesías. Eres injertado al buen olivo. El Mesías vino al mundo por ti. Ese fue su propósito. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y mientras haya arrepentimiento, es decir, deseo de volver a la voluntad del Eterno, estas profecías y promesas se materializarán en tu vida. Analiza lo que dice Efesios 2:11. Acuérdate que en otro tiempo eran gentiles. ¿Qué significa que éramos gentiles? Sí, lo explica Pablo en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Siendo gentiles estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Mientras nos consideremos gentiles, mientras nos consideremos de las naciones y no reconozcamos a nuestro Mesías Yeshua como Salvador, no somos parte de los pactos o de las promesas o la ciudadanía de Israel. La ciudadanía que la Biblia describe como Israel no hay que confundirla con el estado de Israel actual, sino Israel en los planes del Eterno. El Mesías tuvo una obra redentora y conciliadora. Efesios 2:13. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Esto quiere decir que hay una promesa de perdón. Si la persona acepta al Mesías como Salvador, será cercano a la ciudadanía auténtica del pueblo del Eterno, y eso conlleva el pacto
con el Creador y acceso a sus promesas. Todo lo que está sucediendo ya estaba anunciado desde la Torá, como lo vamos a ver. Se había establecido la sentencia de separación contra el pueblo por desobediencia y las consecuencias se han cumplido hasta la actualidad. Vamos a ver Deuteronomio 28, 64, 67. Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres, al leño y la piedra. Eso justamente es lo que ha sucedido en la historia. Nuestra historia o antecedentes son generaciones que fueron expandiéndose por el mundo promoviendo la idolatría por medio de la religiosidad, costumbres e imágenes talladas en madera, piedra o pintura. Aún hoy vemos cómo la idolatría se manifiesta de muchas formas, ya no solo adorando figuras o imágenes, como en el catolicismo. Ahora las personas adoran ídolos de vanidad, dinero, fama, lo material, sus propias vidas, la búsqueda de sus malos deseos. Continúo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Adonai corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Tener una vida donde no está el Creador como primer lugar es igual a no tener reposo, no tener descanso del alma. Vemos personas que están en constante preocupación, en constante afán, ansiedad, siempre temerosos de su destino, temerosos de la adversidad, del fracaso, y se ve en la mirada de las personas. Dice este pasaje, desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. La gente ha aprendido a tolerar la tristeza, a vivir con tristeza de alma. Pero eso es como estar muertos en vida. No saben que hay algo mejor para ellos. Pueden encontrar plenitud, pueden encontrar satisfacción y propósito si vuelven a la enseñanza, la dirección y las instrucciones del Creador, si vuelven a su Torá. Continúo. Desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. ¿Cuántas personas no están viviendo en incertidumbre el día de hoy? El mundo está hecho para causar incertidumbre en el hombre. Por la enfermedad, por la crisis económica, por la desigualdad, por la violencia o el crimen, la ansiedad, depresión, los malos gobiernos, el hambre, conflictos sociales. Estamos en un mundo gobernado por el pecado, alejándonos cada vez más del Creador. Por otro lado, hemos aprendido a vivir una vida de búsqueda de objetivos personales. Siempre hay algo que queremos alcanzar, que si no lo obtenemos no sentimos felicidad. Ese sentimiento de incertidumbre ha sido consecuencia del pecado y la iniquidad. Es consecuencia de la lejanía que las personas mantienen del Creador. Y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Estas palabras están describiendo a personas que constantemente experimentan miedo de algún tipo. Estos versículos, que fueron escritos hace más de 4,000 años, están describiendo la experiencia que muchas personas tienen el día de hoy. Porque son personas que están en la dispersión, en un lugar físico y espiritual incorrecto. Están en un lugar donde no embonan, porque no es el lugar para ellos. Quieren encajar en un mundo que atenta contra su salud física y su salud espiritual, por lo que la solución es volver al Creador, conectarte con tu fuente de vida, conectarte con la sabiduría divina que podemos encontrar en la Torá del Eterno. Esa es la solución, volver, teshuvá. Dice la palabra que es a través del sacrificio que hizo el Mesías Yeshua, que aquellos que están fuera del pacto, fuera de la alianza con el Creador, sin promesa, sin Elohim en su mundo, son hechos cercanos por la sangre del Mesías. Volvamos a leer Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo.
Versículo 13, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y también vemos Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando hay arrepentimiento, es decir, deseo de volver al Creador y reconoces a aquel que dio su vida por ti, pasas de ser ciudadano del mundo, andando según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el pecado, y te vuelves a la ciudadanía de Israel. No estoy hablando de la nación judía, porque aquí hay mucha confusión. No estoy hablando del país Estado de Israel llamado así desde 1948, hace 73 años. No te estoy diciendo que hables hebreo y uses kipá. Estoy hablando que ahora eres parte del pueblo de Elohim, del pueblo cuyo nombre significa el que camina hacia Elohim, el que lucha, el que se esfuerza con Elohim. Por lo que la transformación completa se da cuando reconoces tu necesidad de salvación en el Mesías Yeshua y llevas una vida en la que experimentas el guardar los mandamientos del Eterno, guardar la Torá del Creador, porque debemos saber la correcta definición de pecado según la Biblia. Según la Biblia, pecado, la definición de pecado está en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá, infracción de la ley. Mientras estemos en pecado, sufriremos consecuencias. Nada bueno resulta del pecado. Estaremos en separación con el Creador. Job 22:23. En hebreo dice, Im tashuv ad shaddai tivane tarjik avla meaoleja. Si vuelves al Todopoderoso, al Shaddai, serás edificado, fortalecido, alejarás de tu tienda la aflicción, el mal. La palabra que aquí aparece como tashuv viene de shuv. Nos dice, si volvemos al Shaddai, al Todopoderoso, seremos edificados. La palabra es tivané, que viene de baná. Edificados, fortalecidos, prosperados, restaurados. Cuando la vida se torna complicada, necesitamos una guía, necesitamos una dirección para que las cosas resulten bien a los ojos del Creador. Dice en este versículo que el Creador promete que serás restaurado, que serás fortalecido. Jeremías 24:7. Benatati lehem lev ladaat oti, y daré a ustedes corazón para conocimiento de mí, un corazón entendido de mí. Ki ani Yahweh behayu li leam, porque yo soy Adonai y serán para mí por pueblo. Beanihi eye lahem le Elohim, y yo seré para ellos por Elohim. Ki yashubu elai behal livan, porque volverán a mí con todo el corazón. Yashubu, aquí está la palabra que viene de la raíz shuv, volver, regresar. Yashuvu, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Adonai, y me serán por pueblo, y les seré a ellos por Elohim. Ki yashuvu elai behal livan, porque volverán a mí con todo el corazón. Ki yashuvu, yashuvu es la palabra que viene de la raíz shuv, volver o regresar. ¿Sí? Nos va a dar un corazón con conocimiento de Adonai. Formaremos parte de su pueblo porque volveremos con todo el corazón. Entonces nos dice que volvamos de todo corazón al Creador para tener un corazón entendido, para conocer más del Creador. Isaías 57:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvan, shuv, a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Be Yashov el Adonai. Be Yashov viene de la palabra también shuv, que significa volver. Teshuvah también se llega a traducir como arrepentimiento. Significa dejar tu estilo de vida en pecado y regresar a la voluntad del Creador, es decir, regresar a la obediencia del Eterno. Gracias al Creador, el día de hoy conocemos la Torá.
Y la Torá tiene una función principal y es traer vida a aquellos que la obedecen. Y sabemos que también tiene otro efecto en las vidas de aquellos que han sido desobedientes, la muerte, porque la muerte es el resultado del pecado y la Biblia nos define el pecado como infracción de la Torá. El Creador anhela que su pueblo regrese a Él, no importa lo graves que hayan sido sus pecados. El Creador quiere restaurar la relación con su pueblo, esa es la razón y el propósito del sacrificio de Yeshua. Salvación, el restaurar nuestra relación con el Creador. Si consideras que es lo que tú necesitas, te pido que reflexiones en este mensaje, te pido que levantes una oración donde pidas perdón al Eterno, reconociendo que el Eterno ha provisto perdón a través del Mesías Yeshua. Una oración que te impulse a comprometerte a guardar la Torá del Eterno, su ley, sus mandamientos. Si decides seguir los pasos del Mesías Yeshua, guardar los mandamientos como Él los guardó, si decides seguir su ejemplo, verás que vas a encontrar un propósito para tu vida, tendrás una vida con sentido, tu identidad estará ligada a los propósitos del Eterno, harás las cosas con un mayor significado porque estarías restaurando tu relación con el Creador y edificando para tu vida presente y tu vida por venir. El Creador va a hacer grandes cosas en tu vida. Agradezco al Eterno por este mensaje, toda la gloria sea para Él y que la gracia del Mesías Yeshua sea contigo. Muchas gracias por ver este video y por ser parte de Hazak Be'ematz. Esfuérzate y sé valiente. Mi oración al Eterno es que sea de gran bendición este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.